Pero bueno, continuemos con esta breve reseña de los elementos, digamos, inmediatos a lo que significó el 17 de octubre del 45. Perón se formó, ustedes saben, en una academia militar. Y en esa academia militar no solo tuvo acceso a la formación clásica como militar de aquella época, sino a lo que yo le decía, la política constante de todos los días, y a la interpretación de la historia y fundamentalmente de los últimos 100 años que hacían los hombres de Forja y se lo alcanzaban. Pero ustedes saben, llega al poder a caballo de un golpe militar, uno más, pero nacionalista, en el año 43, junio del año 43. Y el poder lo tenía un mecenas de él, un protector de él, Farrell, que es el que lo designa en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en aquel entonces incluso era Dirección de Trabajo y Previsión. Después pasa a ser Secretaría. Y ahí comienza la vinculación de Perón con estos dirigentes sindicales que yo les mencioné, Borlenghi, Cipriano Reyes, Higinio González, Libertario Ferrari, entre otros, que fueron desplazándose de esas estructuras anquilosadas, retardatarias, teóricas, que vivían de espaldas al país, pues eran todos inmigrantes, que no entendían absolutamente nada de la historia nacional, ni de la lucha de los indios, de los negros, de los gauchos, de los mestizos trasplantados a la gran ciudad, pero tenían intuición, como la fenomenal Evita, y se acercaron a Perón, rompiendo incluso lazo de años con antiguos compañeros y dirigentes sindicales. Perón comenzó a sindicalizarlos, a organizarlos en sindicatos, a ordenarlos, a armar una estructura, una red de sindicatos en todo el país. De ahí sale, a lo que yo hacía referencia, la indemnización por despidos a todos los trabajadores, las escuelas técnicas creadas para que los trabajadores argentinos tengan una formación específica, porque Perón ya anticipaba la posibilidad de transformar ese viento a favor que significó la Segunda Guerra Mundial en una fenomenal palanca a partir de la diversificación industrial y la sustitución de importaciones a nuestro país en una fenomenal industria nacional desde el puerto hacia el exterior. Todo lo cual además iba a traer cobijado la posibilidad de construir la patria, algo que se consigue y además se plasma en la Constitución peronista del año 49, fundamentalmente en su artículo 40. El policlínico ferroviario, 2 millones de jubilados que tuvieron por primera vez una cobertura. Todo esto es en el año 43 y 44. Pero claro, el mundo estaba disputándose una vez más la hegemonía entre supuestos buenos y supuestos malos, y Perón sabía que era una guerra interimperialista, que nada bueno podía ocurrirle a los países en vías de desarrollo o a las colonias como éramos nosotros, ganasen los aliados o ganasen quienes se oponían a los aliados. Y entonces Perón y Farrell, pero cobijado en el concepto de Perón, recurren a la postura de la neutralidad. Y obviamente los estadounidenses son los estadounidenses. Y a caballo de la supuesta vinculación con el nazismo de esta estructura militar que gobernaba el país, con Perón incluido desde el año 43, vinculadas al nazismo, empezaron a presionar a Farrell, a presionar a los milicos vinculados a lo peor de la Iglesia Católica para que sacaran del lado a Perón. Verían en Perón, ellos ven mucho más que lo que podemos ver nosotros, porque son estrategas desde el poder, veían en Perón al enemigo. Después empezaron a ver Evita y ahí sí que no se equivocaron. Finalmente los hechos comienzan a desencadenarse, presionada por la oligarquía y por la burguesía gorila. Los militares ponen fecha de elecciones,
Hay un acto en Diagonal Norte y Florida, a una cuadra de Plaza de Mayo. Esto es el 14 de julio del año 45, precisamente una convocatoria liderada por Ángel Borlengui, que llegan a sumar 14, 15 mil personas, a donde se habla de la candidatura a presidente de la República de Juan Domingo Perón, y la ofensiva enemiga es terrible y demoledora. 400.000 personas participan un mes después en la marcha por la Constitución y la libertad para oponerse a la candidatura de Perón. Y estaban ya todas las cartas tiradas sobre la mesa. Y los acontecimientos se precipitan. Ábalos, que además de gorila conducía la poderosa guarnición militar de Campo de Mayo, presiona y presiona y presiona, y logra que Perón renuncie como secretario de Trabajo, como ministro de Guerra y como vicepresidente de la República. Y logra además que 2 o 3 días después se pida su detención. Perón atendía por las tardes a los dirigentes sindicales en su casa, para decirlo en términos correctos, en la casa de Evita donde él vivía. Por eso es que Evita además los conocía absolutamente a todos, a cada uno de los dirigentes, y sabía además dónde vivían. Por eso es que Evita también es clave en los momentos previos al 17 de octubre, algo que niega la historiografía liberal, salvo algunos que además de gorilas son honestos, como Félix Luna, y es un hecho que hay que rescatar. Desde esa perspectiva yo les recomiendo que lean el libro El 45 de Félix Luna, donde hay un relato en boca de muchos dirigentes sindicales y políticos, muchos antiperonistas que vivieron el 17 de octubre y dan un testimonio claro y contundente de cuál fue la actividad de Evita y de algunos dirigentes sindicales. Perón, el 12 de octubre aproximadamente, envía una carta al coronel Mercante, amigo suyo, amigo de promoción, integrante del GOU, y una similar a Evita. Y a Evita le dice, algo similar a lo que le dijo a Mercante: salgo de prisión, voy a hablar con Farrell para que me pase a retiro, salgo de la prisión, nos casamos y nos vamos a vivir a Chubut o a Venezuela. Yo ya cumplí con la patria, ya le di mucho a la patria. El 14, o sea, 2 días después de octubre, Evita contesta esa misiva y le dice: no podés borrarte, dicho en otros términos, por supuesto, el pueblo pide por vos, el pueblo está movilizado por vos, no podés lavarte las manos, ningún Chubut, ningún Venezuela, tu responsabilidad es pelear por el pueblo que está pidiendo por vos. Perón entonces finge una enfermedad, es trasladado al policlínico, al hospital militar. Mientras tanto, la CGT que no acompañaba a Perón, o acompañaba tibiamente a Perón, se reúne y declara una huelga para el día 18 de octubre. Y saca un documento a donde pide que se respeten los derechos de los trabajadores que se habían conseguido, sin ninguna mención a Perón, sin pedir la libertad de Perón y sin decir quiénes habían conseguido esos beneficios que habían conseguido los trabajadores en los 3 o 4 años previos, con absoluta y total prescindencia de la situación de Perón. Pero el pueblo estaba en otra historia. Incluso el pueblo de Tucumán, el pueblo de esta provincia. Porque el 15 de octubre, la FOTIA, la histórica FOTIA, la amada FOTIA, gremio que reúne a los trabajadores vinculados a la actividad azucarera en nuestra provincia, declara la huelga general y pide la libertad de Perón. Y a la mañana siguiente,
el 16 de octubre, los 5.500 trabajadores de los talleres de Tafí Viejo, acá, 4 cuadras donde estamos en este momento, de los históricos talleres de Tafí Viejo, se niegan a entrar a trabajar, declaran la huelga general, piden la libertad de Perón y ponen a disposición de los trabajadores ferroviarios trenes que ellos iban a conducir hacia Retiro en Buenos Aires. El 17 de octubre, una excepcional, luminosa, conmovedora movilización popular desde todo el cordón industrial que rodea a la ciudad de Buenos Aires y desde el interior del país se moviliza a Plaza de Mayo y finalmente esa movilización popular consigue la libertad de Perón y esa tarde, esa noche, 11 de la noche ya, Perón habla por primera vez a los trabajadores argentinos desde los balcones de la Casa Rosada. Había culminado una jornada excepcional, irrepetible, conmovedora, inolvidable de lucha de los trabajadores argentinos, del pueblo argentino que había liberado a Perón de las garras de la oligarquía y del imperio. Ustedes recuerden que un año después, meses después, en febrero, en las elecciones, la consigna del peronismo y del propio Perón era Braden o Perón. Braden era, obviamente en lo formal, el candidato de la oposición, nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos. Una actitud, digamos, de voracidad, de saqueo, de sojuzgamientos, de apriete al pueblo argentino que iba a continuar hasta el día de hoy. ¿Por qué lo de la lealtad es hartamente conocido? El pueblo fue leal y se movilizó y peleó por la libertad de Perón en lealtad a lo que Perón hasta ese momento había conseguido de manera inédita en la historia argentina para los trabajadores. Pero también hubo lealtad de Perón. Perón no pidió la baja, no pidió el retiro, no se fue a Chubut, está bien, presionado por Evita. Pero lo concreto es que no se fue y dio la cara y peleó. Consecuencia de esa militancia por la patria mancomunada entre pueblo y Perón, pueblo, Perón y Evita, fue la Constitución Nacional del año 49, fundamentalmente el artículo 40. Vamos a ver, cuando hablemos ya de peronismo, qué es lo que pasó con el peronismo a partir del año 55, y yo diría a partir del año 52. Porque a pesar de que la derecha pro-oligárquica, pro-eclesiástica, y que siempre infiltró al peronismo y buscó destruirlo desde adentro, busca armar, con apoyo por supuesto de la historiografía liberal, con apoyo del imperio, una figura suprema a la hora de analizarlo a Perón y por supuesto desvincularla totalmente de la historia nacional, de lo mejor de la historia nacional de Evita. En realidad la ecuación es absolutamente al revés. Ustedes saben que el peronismo es una alianza de clases, una conciliación de clases. Y en esa alianza de clases, ya en clases posteriores vamos a ver por qué es una alianza de clases, por qué el peronismo no plantea correctamente la lucha de clases como un objetivo central. En esa alianza de clases, el componente burgués, el que representa a la burguesía, y esto es dicho en términos respetuosos, es Perón, y el componente revolucionario popular es Evita. ¿Qué nos falta desde el año 52 o qué le faltó al peronismo del año 52? Y faltó Evita. Y faltó Evita porque Evita era evidentemente no solo el componente en los papeles, en la teoría, el componente revolucionario, el componente popular por su procedencia, cabecita,
negrita de la villa y de la villa olvidada, de un pueblo olvidado, sino que además en los hechos fue ese componente al lado de Perón. Evita es la hoguera que arde incesantemente después de la vuelta de Obligado. El fuego que sale de los buques enemigos quemados en el río Paraná, ese fuego es Evita. La hoguera que no tenemos, el faro que nos conduce hacia la nacionalidad es Evita. El rostro que se pinta en todas las banderas que piden la liberación nacional es Evita. Es lo que nos falta. Ahora, irreemplazable. No hay manera, ni aunando la voluntad, el criterio, la formación y la lucidez de todos, de reemplazarla a ella. De alguna manera hay que hacerlo, que es lo que no se hizo a partir del año 52. Por el vacío, por las manos abiertas de ella, por los intersticios de los dedos abiertos de ella, se metieron López Rega, Otalagano, Iván Isevich, Calabró, los Urtubey, los Massa, los Gioja. Y la historia desde el 52 hasta acá es abundante en traiciones, en defecciones, en tergiversaciones, en falsificaciones, en destruirlo, en metabolizarlo, en aburguesarlo al peronismo desde adentro. A tal punto que nadie sabe y nadie habla, nadie hace docencia, nadie genera conciencia con nuestra Constitución del año 49, fundamentalmente con su artículo 40. Bueno, todo esto vamos a verlo en las próximas clases, porque después de Irigoyen voy a hablar de la década infame, pero ya in extenso, y del peronismo.